La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14 versículo 27. Esa frase la llevo conmigo en cada situación difícil, porque siempre hay una manera de encontrar la calma, incluso en medio del caos. Y, aunque las molestias diarias parezcan pequeñas, como esas gotas que llenan poco a poco el vaso, aprender a manejarlas es esencial. Hoy quiero hablarte sobre algo que puede transformar tu vida, aprender a manejar todas esas molestias que nos roban la paz y entender que tu tranquilidad debe ser siempre lo primero. Piensa por un momento, ¿cuántas veces al día te sientes perturbado por algo que parece insignificante? Tal vez es un comentario fuera de lugar, un inconveniente en el trabajo, o incluso algo tan simple como el tráfico. En realidad, estas cosas, aunque pequeñas, se acumulan y terminan pesando demasiado sobre nosotros. A veces, parecen tan grandes que nos olvidamos de que la paz no es algo que depende de lo externo. La paz nace desde adentro. Los monjes, quienes viven en silencio y contemplación, lo han entendido desde hace siglos. Para ellos, la paz es una práctica diaria. No viven aislados del mundo por completo, sino que han aprendido a transformar su percepción de la realidad. Ellos no ven las molestias como enemigos, sino como maestros. Y ese es el primer secreto, ver cada molestia como una oportunidad para cultivar la paz interior. Por ejemplo, imagina que estás esperando en una fila que parece interminable. Es fácil caer en la impaciencia, sentir como la frustración comienza a arder en tu pecho. Pero, ¿qué tal si en lugar de resistir esa situación, la aceptas como es? No puedes cambiar el hecho de que la fila es larga, pero puedes cambiar cómo decides vivir ese momento. Puedes aprovecharlo para respirar profundamente, observar tu entorno o simplemente dejar que tu mente repose en el presente. Este pequeño cambio de enfoque puede tener un impacto inmenso en tu vida diaria. Claro, esto no significa ignorar o minimizar los problemas. Manejar las molestias no es una cuestión de negar que existen, sino de decidir cómo vas a relacionarte con ellas. No puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Aquí entra el segundo secreto, no es la situación lo que te roba la paz, sino tu resistencia a ella. La resistencia es el gran ladrón de la tranquilidad. Cuando peleamos con lo que es, cuando queremos que las cosas sean diferentes de lo que son en ese momento, es cuando perdemos el equilibrio. En cambio, si aceptamos que las molestias son parte de la vida y que nuestra paz no tiene por qué depender de ellas, entonces nos volvemos libres. Esta es la gran lección que los monjes nos enseñan: la verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en aprender a controlar tu mundo interior. Me gusta pensar en la paz como un músculo que se fortalece con la práctica. No esperes estar siempre en calma de inmediato, pero con el tiempo, cada molestia que enfrentas con serenidad te hará más fuerte. Y así, poco a poco, te volverás dueño de tu paz. Uno de los grandes obstáculos para mantener la paz interior es nuestra tendencia a reaccionar automáticamente. Actuamos por instinto ante cualquier molestia, como si cada pequeño inconveniente tuviera el poder de sacarnos de nuestro centro. Pero te pregunto, ¿has notado cómo esas reacciones automáticas solo aumentan la intensidad del malestar? En lugar de solucionar el problema, nos sumergimos aún más en él. Imagina que alguien te interrumpe mientras hablas. Esa pequeña intrusión puede desatar una cadena de pensamientos negativos: no me respetan, siempre lo hacen, nunca me dejan terminar. Esas ideas surgen rápidamente, sin que siquiera las cuestionemos, y en un instante hemos caído en un estado de irritación. Pero, ¿realmente es la interrupción lo que te molesta? ¿O es la historia que comienzas a contarte sobre lo que esa interrupción significa? Aquí surge otro secreto que los monjes comprenden profundamente: el poder de observar los pensamientos sin identificarse con ellos. No tienes que creer todo lo que tu mente te dice. Ese pequeño espacio entre el estímulo, la molestia, y tu reacción es donde se encuentra tu libertad. Es en ese espacio donde puedes decidir si seguir el camino de la frustración o el de la paz. Observa tus pensamientos por un momento. Cuando algo te moleste, detente. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿es verdad lo que estoy pensando?
¿Es necesario sentirme así? Muchas veces, descubrirás que tu mente exagera la situación, crea dramas donde no los hay y magnifica el malestar. Pero si te entrenas para notar esos patrones y no dejarte llevar por ellos, comenzarás a encontrar la serenidad en situaciones que antes parecían insoportables. Por supuesto, este no es un proceso instantáneo. Lleva tiempo desprogramar esas respuestas automáticas que hemos acumulado a lo largo de los años. Pero cada vez que logras detenerte y observar, en lugar de reaccionar, es un pequeño triunfo. Es como si estuvieras recuperando el control de tu vida, un momento a la vez. Algo interesante que los monjes practican es la disciplina de la atención plena. Ellos entrenan su mente para estar completamente presentes en lo que sea que estén haciendo, sin importar cuán insignificante parezca. Para ellos, barrer el suelo, lavar los platos o sentarse en silencio son actos de profunda importancia. Y la razón es simple, no se trata de la actividad en sí, sino del estado mental con el que la realizas. Están cultivando la calma en cada gesto. Ahora bien, tú no necesitas convertirte en monje para aplicar este principio. Puedes empezar ahora mismo, en tu día a día. Si sientes que una molestia comienza a surgir, intenta estar completamente presente en ese momento, sin dejar que tu mente te lleve a lugares innecesarios. ¿Estás atrapado en un embotellamiento? Usa ese tiempo para respirar conscientemente, en lugar de desesperarte. ¿Alguien ha sido grosero contigo? Observa la emoción que surge en ti sin dejar que te controle. Ese es otro de los secretos. El poder de la atención plena no radica en cambiar las circunstancias, sino en cambiar tu relación con ellas. Al hacer esto, las molestias pierden su poder. Ya no son obstáculos para tu paz, sino herramientas que puedes utilizar para fortalecer tu calma. Una y otra vez, vuelves a ese espacio interior donde nada ni nadie puede perturbarte, y te das cuenta de que, en última instancia, la paz es algo que solo tú puedes crear, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Hay algo profundo que descubrimos cuando nos detenemos a observar nuestras reacciones: el ego. El ego es esa parte de nosotros que se siente amenazada por cualquier cosa que percibe como un ataque, por más pequeño que sea. Es esa voz interna que grita cuando alguien nos critica, que exige reconocimiento, que no tolera la incomodidad. Es el ego el que reacciona con tanta fuerza a las molestias, porque lo percibe todo como una cuestión personal. Los monjes han dedicado sus vidas a comprender y a trascender el ego, porque saben que es el origen de muchas de nuestras inquietudes. Cuando el ego gobierna, todo nos afecta: un comentario despectivo, un error en el trabajo, una mirada desinteresada. ¿Por qué? Porque el ego está constantemente buscando validación y respeto, y cuando no lo obtiene, sufre. Así es como pequeñas molestias se convierten en grandes conflictos internos. Aquí está el tercer secreto: aprender a soltar el ego. Este no es un proceso de eliminarlo por completo, eso sería casi imposible y tampoco necesario, sino de desactivar su control sobre nuestras emociones. ¿Cómo? Primero, reconociendo su presencia. Cuando algo te irrita, pregúntate si realmente es el hecho lo que te molesta, o si es tu ego sintiéndose amenazado. ¿Es tu orgullo el que se ha sentido herido? ¿Es tu necesidad de tener siempre la razón la que está en juego? En la mayoría de los casos, descubrirás que el verdadero conflicto no está afuera, sino adentro. Los monjes tienen una técnica fascinante para domar el ego: la humildad consciente. Ser humilde no significa que te dejes pisotear o que no tengas autoestima, significa que eres capaz de ver más allá de tus propias necesidades inmediatas y de tu propio punto de vista. La humildad consciente te permite recordar que no todo gira a tu alrededor. Que la vida sigue su curso, y que tú no tienes que controlarlo todo ni tomar todo de manera personal. Cuando eres humilde, te das cuenta de que muchas de las molestias que enfrentas son simplemente el resultado de circunstancias que no están bajo tu control. Aceptar eso te libera. Aceptar que no puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo decides reaccionar, es un paso inmenso hacia la verdadera paz. Otra práctica poderosa es la de servir a los demás. El ego es egoísta por naturaleza, siempre quiere recibir, obtener, ganar.
Pero cuando decides enfocarte en cómo puedes ayudar o beneficiar a quienes te rodean, el ego empieza a perder fuerza. Un monje, por ejemplo, no se ve a sí mismo como el centro del universo, sino como una pieza más dentro de un todo más grande. Esta perspectiva ayuda a desinflar el ego, a reducir la importancia que le damos a los pequeños agravios personales. Un ejemplo práctico: imagina que alguien te habla de manera desagradable o injusta. El ego quiere responder, defenderse, atacar. Pero si logras tomar un paso atrás y preguntarte, ¿qué está pasando en la vida de esa persona para que actúe así? De repente, el conflicto se difumina. Ya no lo ves como un ataque personal, sino como un reflejo de algo que la otra persona está viviendo. Y esto no te hace débil, te hace más fuerte, porque no permites que el comportamiento de otros dicte tu paz. Otro aspecto clave para manejar las molestias desde una perspectiva más elevada es practicar el desapego. El ego se apega, no solo a las cosas materiales, sino también a las ideas, a las expectativas, a los resultados. Cuando las cosas no salen como planeamos, el ego sufre porque quiere controlarlo todo. Pero el desapego te enseña a fluir con lo que la vida te presenta, sin aferrarte a cómo deberían ser las cosas. Al desapegarte, te das cuenta de que la paz no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de tu habilidad para moverte con flexibilidad dentro de ellas. Uno de los aspectos más poderosos para alcanzar la paz interior es el control de la mente. Si nos detenemos a observar, nos damos cuenta de que la mayoría de las molestias no vienen tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo nuestra mente interpreta esas situaciones. Es decir, no es el ruido lo que te molesta, sino el pensamiento de que ese ruido es insoportable. No es la tarea difícil lo que te estresa, sino la creencia de que esto es demasiado para mí. Aquí entra el cuarto secreto: la mente es tanto la fuente de nuestra intranquilidad como la llave para liberarnos de ella. Los monjes dedican años a entrenar su mente, y lo hacen con una práctica fundamental: la meditación. La meditación no es solo sentarse en silencio y cerrar los ojos, es un entrenamiento profundo para observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Cuando meditas, no intentas forzar tu mente a estar en calma, sino que la observas. Ves cómo los pensamientos van y vienen, cómo surgen las molestias y las ansiedades, pero, en lugar de involucrarte con ellos, los dejas pasar. Es como estar sentado a la orilla de un río viendo fluir el agua. No te lanzas al agua, no te dejas arrastrar por la corriente. Simplemente observas. Este simple acto de observar transforma completamente tu relación con la mente. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, los pensamientos son como nubes pasajeras en el cielo. Van y vienen, pero tú sigues siendo el cielo despejado detrás de ellos. Y cuando logras esta comprensión, las molestias pierden gran parte de su poder. No te sientes atrapado por cada pensamiento negativo, no reaccionas de manera impulsiva ante cada pequeña incomodidad. Empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más estable. Quizás te preguntes cómo aplicar esto en tu vida diaria. No necesitas retirarte a un monasterio ni pasar horas meditando para beneficiarte de este entrenamiento mental. Puedes empezar en cualquier momento. La próxima vez que algo te moleste, una situación de estrés en el trabajo, una discusión en casa, un comentario desafortunado, intenta hacer una pausa. En lugar de reaccionar automáticamente, observa los pensamientos que surgen. Observa cómo tu mente empieza a crear historias, a generar juicios, a inflar el problema. Solo observa, sin juzgar. Esta simple práctica tiene un efecto poderoso. Al observar, dejas de identificarte con los pensamientos, y cuando lo haces, los pensamientos pierden su capacidad de arrastrarte al malestar. Empiezas a notar que, aunque el exterior esté en caos, hay un lugar de quietud dentro de ti que permanece intacto. Ese es tu refugio, tu centro. Otra herramienta que los monjes usan para controlar la mente es la práctica de mantras. Un mantra es una palabra o frase que repites en silencio o en voz baja, que te ayuda a concentrar tu mente y calmar las distracciones. Cuando tu mente está dispersa, saltando de una preocupación a otra, un mantra te devuelve al momento presente, como un ancla.
No tiene que ser un mantra religioso, puede ser cualquier palabra o frase que resuene contigo. Puede ser algo tan simple como paz o tranquilidad. Repetirla te ayuda a reconectar con esa calma interna. También es importante mencionar que la paz mental no significa evitar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. Los monjes no ignoran los desafíos, pero los enfrentan desde un estado mental de equilibrio. El control de la mente no se trata de evadir la realidad, sino de enfrentarla con serenidad. Cuando logras calmar la mente, eres capaz de ver las cosas con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más fáciles, los problemas pierden su peso abrumador y las soluciones emergen con naturalidad. La mente descontrolada, por otro lado, solo genera más confusión y sufrimiento. Una mente inquieta se afana en lo que no puede controlar, se agarra a las preocupaciones y repite los mismos patrones de negatividad. Pero al entrenarla, comienzas a liberarte de ese ciclo, y lo que antes parecía una tormenta incontrolable se convierte en una simple nube pasajera. Este es otro de los grandes secretos para manejar las molestias, no luchar contra la mente, sino aprender a observarla, a guiarla, a devolverla al presente. Con el tiempo, notarás que las molestias se disuelven por sí solas, porque ya no encuentran en ti ese espacio fértil para crecer. Uno de los mayores retos para alcanzar la paz interior es enfrentar las emociones intensas que, a menudo, surgen cuando algo nos molesta. El enojo, la frustración, la tristeza o el miedo pueden aparecer de repente y parecernos abrumadores. Estas emociones, si no son manejadas correctamente, pueden apoderarse de nuestra mente y corazón, llevándonos a reacciones que luego lamentamos. Pero aquí surge el siguiente secreto: las emociones son energía, y, si aprendemos a canalizarlas, pueden transformarse en poderosas aliadas en lugar de enemigas. Las emociones no son el problema en sí mismas. Lo que nos causa malestar es cómo reaccionamos a ellas. Cuando intentamos reprimir el enojo o el miedo, esas emociones se fortalecen. Es como intentar tapar una olla a presión, en algún momento explota. Los monjes entienden esto muy bien, y por eso no buscan evitar las emociones, sino observarlas y, lo más importante, comprenderlas. Porque detrás de cada emoción hay un mensaje, una lección que debemos aprender. Cuando algo te moleste y sientas que una emoción fuerte surge en ti, en lugar de luchar contra ella o dejar que te controle, párate un momento y presta atención. ¿Qué te está diciendo esa emoción? Si es enojo, por ejemplo, quizás te está mostrando que sientes que se ha cruzado un límite personal, o tal vez hay una expectativa no cumplida que te está causando frustración. Si es miedo, tal vez te está alertando de una posible amenaza o inseguridad en tu vida. En lugar de ver estas emociones como algo que debe ser eliminado, míralas como guías que te están mostrando áreas donde necesitas crecer o ajustar algo en ti mismo. Hay una práctica muy útil que los monjes emplean cuando una emoción fuerte aparece: la respiración consciente. Cuando la emoción te embarga, en lugar de reaccionar impulsivamente, te tomas un momento para respirar profundamente y observar lo que sucede dentro de ti. Esto no significa que las emociones desaparecerán de inmediato, pero sí te ayudará a crear un espacio entre la emoción y tu reacción. Ese espacio es crucial. Es donde puedes decidir si actuar desde la emoción o desde la paz. Este proceso de respiración consciente no solo calma la mente, sino que también te conecta con el cuerpo. A menudo, las emociones intensas se manifiestan físicamente: el pecho se tensa, los músculos se contraen, la respiración se acelera. Al enfocar tu atención en la respiración, permites que el cuerpo se relaje, y al hacerlo, también le permites a la emoción fluir en lugar de quedarse atrapada. Esto evita que la emoción te consuma y se convierta en un ciclo interminable de reacciones negativas. Otro aspecto fundamental para manejar las emociones es el poder de la aceptación. A veces, lo que más nos molesta de una emoción no es su presencia, sino nuestro rechazo a sentirla. Nos decimos: no debería sentirme así, o odio sentirme de esta manera. Este rechazo solo intensifica la emoción. Pero si, en lugar de resistir, aceptas la emoción tal como es, le quitas su fuerza. Aceptar no significa rendirse o resignarse a sentirte mal,
significa reconocer lo que está sucediendo dentro de ti sin juzgarlo. Cuando practicas la aceptación, las emociones pierden su carácter amenazante. Ya no te asustan ni te abruman, porque has aprendido a observarlas con una mirada compasiva. Sabes que son pasajeras, como olas en el océano, que suben y bajan pero nunca se quedan. Esta comprensión es liberadora, porque te permite vivir las emociones sin que te controlen. Y esto nos lleva a otro punto clave, la compasión hacia uno mismo. A veces, nos volvemos nuestros peores críticos. Nos juzgamos por sentir enojo, por estar tristes, por sentir miedo, como si estas emociones fueran señales de debilidad o fracaso. Pero todos somos humanos, y sentir es parte de la experiencia humana. Ser compasivo contigo mismo significa darte permiso para sentir sin castigarte por ello. Significa tratarte con la misma gentileza con la que tratarías a un amigo que está pasando por un mal momento. En última instancia, las emociones no son ni buenas ni malas. Son energía en movimiento, y cuando aprendemos a manejarlas con conciencia, se convierten en un recurso invaluable para nuestro crecimiento personal. Así, las molestias que una vez parecían tan perturbadoras se transforman en oportunidades para conocernos mejor, para sanar, y para encontrar una paz más profunda dentro de nosotros mismos. A lo largo de nuestras vidas, acumulamos capas de experiencias, expectativas y creencias que influyen en cómo percibimos el mundo. Estas capas actúan como filtros, distorsionando la realidad y amplificando las molestias. Cada vez que algo no sale como esperábamos, cada vez que alguien nos decepciona, nuestra reacción está condicionada por esos filtros. Así, las situaciones que deberían ser pequeñas se convierten en grandes cargas porque, en lugar de ver las cosas como son, las interpretamos a través de nuestras heridas emocionales y expectativas no cumplidas. Aquí entra el sexto secreto: desaprender para encontrar la paz. Desaprender es un proceso de liberación. No se trata de olvidar lo aprendido, sino de soltar aquello que ya no nos sirve, especialmente las creencias y patrones de pensamiento que nos mantienen atrapados en el malestar. Los monjes entienden que para encontrar verdadera paz, es esencial desprenderse de lo innecesario. Así como una planta necesita ser podada para crecer más fuerte, nosotros también debemos deshacernos de lo que impide nuestro crecimiento interior. Uno de los primeros pasos para desaprender es cuestionar nuestras creencias. Pregúntate, ¿de dónde vienen mis expectativas? ¿Por qué creo que las cosas deben ser de una manera específica? Muchas de nuestras frustraciones nacen de la creencia de que el mundo debe funcionar según nuestras reglas. Pero la vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas, y cuanto más intentamos controlar el resultado, más sufrimos. El desapego, en este sentido, es clave. No significa renunciar a nuestros deseos, sino soltarlos cuando no se cumplen de la manera que esperábamos. Nos enseña a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Otro aspecto de este proceso de desaprendizaje es dejar de identificarnos con nuestros roles y etiquetas. A lo largo de la vida, asumimos diferentes identidades: soy madre, soy empresario, soy fuerte, soy inteligente. Estas etiquetas nos dan un sentido de identidad, pero también nos limitan. Cuando algo pone en riesgo esa identidad, cuando fallamos en el trabajo, cuando no logramos ser el ideal de madre o padre, el ego reacciona con fuerza, porque siente que su identidad está siendo amenazada. Pero si aprendemos a vernos más allá de esos roles, comenzamos a liberar la presión que nos imponen. En lugar de definirte por lo que haces o por cómo te ven los demás, puedes empezar a verte como algo más esencial. La verdadera paz viene de reconocer que, en lo profundo, eres más que cualquier etiqueta o rol. Esto no es algo que la sociedad fomente, de hecho, el mundo moderno nos empuja constantemente a definirnos por lo que logramos o por lo que poseemos. Pero los monjes nos enseñan que la verdadera libertad y paz surgen cuando nos liberamos de esa necesidad de etiquetarnos y valorarnos según esos criterios externos. Otro concepto que ayuda en el proceso de desaprendizaje es soltar el perfeccionismo. La búsqueda constante de perfección es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Nos empuja a vivir en un estado constante de insatisfacción, porque siempre habrá algo que no está perfecto. El perfeccionismo es una ilusión,
Nada en la vida es absolutamente perfecto, y cuando entendemos eso, nos permitimos cometer errores, aprender y seguir adelante sin castigarnos. El perfeccionismo nos amarra al miedo, y el miedo siempre nos aleja de la paz. El desaprender también implica soltar el apego a las opiniones de los demás. Muchas veces, nuestras molestias surgen porque nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros. Queremos ser aceptados, queremos gustar, queremos aprobación. Y cuando no la obtenemos, sufrimos. Pero esa aprobación externa es fugaz e incontrolable. No puedes controlar lo que otros piensan o dicen, pero puedes controlar cómo te afecta. Si basas tu paz interior en la validación externa, estarás siempre a merced de los caprichos de los demás. En cambio, si tu paz proviene de dentro, de conocerte y aceptarte tal como eres, nadie podrá arrebatártela. Desaprender es, en última instancia, un camino de regreso a lo esencial. Se trata de soltar lo que nos ha sido impuesto, lo que hemos acumulado sin cuestionar, y volver a la simplicidad. Los monjes encuentran la paz no en las cosas externas, sino en la capacidad de soltar lo superfluo y abrazar lo que realmente importa. Y es en esa simplicidad donde descubres que la verdadera paz no es algo que debas perseguir, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando a que te liberes de las cargas innecesarias para encontrarla. El sufrimiento es algo que todos enfrentamos en la vida, pero pocos nos detenemos a examinar su origen. ¿Por qué sufrimos tanto cuando algo no sale como esperamos? ¿Por qué nos duele tanto la pérdida, el fracaso, la crítica? El séptimo secreto que los monjes han descubierto es que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de las circunstancias mismas, sino de nuestra resistencia a ellas. Luchamos contra la realidad, contra lo que es, porque creemos que las cosas deberían ser diferentes. Y en esa lucha, en ese rechazo, es donde nace el dolor. El secreto está en aceptar lo que no podemos cambiar. La aceptación no significa resignación, ni significa dejar de aspirar a mejorar las cosas. Se trata de hacer las paces con la realidad del momento presente. La mayoría de las veces, cuando algo nos molesta, no es tanto por el hecho en sí, sino porque nos resistimos a aceptarlo tal como es. Queremos que las personas sean diferentes, queremos que las situaciones cambien a nuestro favor, queremos que la vida sea más fácil. Pero la verdad es que hay cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Un monje, cuando enfrenta una dificultad o molestia, no gasta su energía en preguntarse por qué sucede o en desear que las cosas fueran distintas. En lugar de eso, se centra en lo que puede hacer en ese momento, y acepta lo que está fuera de su control. Esta aceptación trae una profunda calma, porque te libera del sufrimiento innecesario de la resistencia. No significa que te rindas ante los desafíos, sino que los enfrentas con serenidad y claridad mental. Una de las enseñanzas clave de los monjes es que todo es impermanente. Nada en esta vida dura para siempre, ni los momentos de alegría ni los de tristeza. El cambio es la única constante. Sin embargo, tendemos a apegarnos a lo que nos da placer y a rechazar lo que nos causa dolor, como si pudiéramos detener el flujo natural de la vida. Esta es otra fuente de sufrimiento. Nos aferramos a la ilusión de que las cosas deberían quedarse igual cuando son buenas, o cambiar rápidamente cuando son malas, y esa expectativa crea frustración. La impermanencia puede sonar aterradora al principio, pero, en realidad, es una fuente de libertad. Cuando comprendes profundamente que todo pasa, las emociones, las situaciones, las dificultades, dejas de aferrarte tan intensamente a las cosas. Sabes que incluso las molestias que enfrentas ahora son temporales, que pasarán como han pasado todas las anteriores. Esta perspectiva no solo alivia el sufrimiento, sino que te permite disfrutar más del presente, sin las cargas del pasado o la ansiedad del futuro. Otro aspecto importante de este secreto es el concepto de la gratitud. Los monjes enseñan que cultivar la gratitud es una de las maneras más efectivas de transformar las molestias en oportunidades para crecer. Cuando agradeces lo que tienes, incluso en momentos de dificultad, tu mente cambia de enfoque. En lugar de centrarte en lo que te falta o en lo que está mal, comienzas a ver lo que tienes, lo que está bien. Esto no solo te ayuda a sobrellevar mejor las situaciones difíciles,
sino que también te conecta con una sensación de abundancia y plenitud. La gratitud no es solo una emoción, es una práctica. Puedes entrenar tu mente para ser más agradecida. Cada día, dedica un momento para reflexionar sobre algo por lo que te sientas agradecido, sin importar lo pequeño que sea. Al hacerlo, entrenas a tu mente para enfocarse en lo positivo, y descubres que, incluso en medio de las molestias, siempre hay algo por lo que sentir gratitud. Esta práctica te da perspectiva y te ayuda a ver los desafíos desde un lugar de paz. Otra herramienta poderosa que los monjes emplean para manejar las molestias es el servicio a los demás. Cuando estás atrapado en tu propio malestar, tu visión del mundo se estrecha. Todo se reduce a tus problemas, tus emociones, tus necesidades. Pero cuando decides salir de ti mismo y ayudar a los demás, algo mágico sucede, tu sufrimiento disminuye. Al enfocar tu energía en aliviar el dolor de otros, te das cuenta de que no estás solo en tus dificultades. Todos enfrentamos retos, y al contribuir al bienestar de los demás, encuentras un propósito más grande que tu propio malestar. El servicio no tiene que ser algo grandioso o complicado. Puede ser tan simple como escuchar a alguien que lo necesita, ofrecer una palabra de aliento, o hacer un pequeño acto de bondad. En el acto de dar, descubres que tu sufrimiento se vuelve más manejable, porque dejas de estar tan centrado en ti mismo. Los monjes saben que, al servir a los demás, nos conectamos con algo más grande que nuestras preocupaciones personales. Es en esa conexión donde encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas. La verdadera paz no es una meta lejana que debemos perseguir, es un estado que siempre ha estado a nuestro alcance, esperando a que lo reconozcamos. El último secreto que quiero compartir es quizás el más simple, pero a menudo el más difícil de aceptar: la paz está en el momento presente. No en el pasado, donde nuestras heridas y arrepentimientos habitan. No en el futuro, donde nuestras preocupaciones y expectativas nos aguardan. Sino aquí y ahora. Una de las grandes enseñanzas de los monjes es que el presente es lo único que realmente existe. Pero la mayoría de nosotros vive desconectado de este momento. Nos perdemos en la trampa de la mente, que constantemente nos arrastra hacia recuerdos del pasado o hacia especulaciones del futuro. Y en esa desconexión, nos alejamos de la paz. El presente es donde podemos encontrar alivio de nuestras cargas, pero requiere que lo habitemos plenamente. Vivir en el presente no significa que olvidemos nuestras responsabilidades o que ignoremos el futuro, sino que dejamos de sobrecargar nuestra mente con lo que no podemos cambiar o prever. La vida se vive un momento a la vez, y al entrenarnos para estar aquí, en este preciso instante, nos liberamos de muchas de las molestias que surgen cuando nos quedamos atrapados en la preocupación o el resentimiento. Una mente que habita el presente es una mente libre. Los monjes practican el estar presentes a través de la meditación y la atención plena. Pero no necesitas ser un monje para incorporar estas prácticas en tu vida diaria. La atención plena es simplemente la capacidad de estar plenamente consciente de lo que estás haciendo en este momento, ya sea algo tan mundano como lavar los platos o algo tan significativo como una conversación con un ser querido. Cuando estás realmente presente, experimentas la vida de una manera mucho más rica y completa, y descubres que muchas de las molestias que antes te parecían insuperables pierden su poder sobre ti. Parte de vivir en el presente también implica aprender a soltar. Soltar no es abandonar nuestras responsabilidades o dejar de cuidar nuestras relaciones, sino renunciar al control excesivo que a menudo intentamos imponer sobre todo. Queremos que la vida siga un guión específico, y cuando no lo hace, nos frustramos, nos molestamos. Pero la vida tiene su propio ritmo, sus propias reglas. Aceptar esto, aceptar que no todo está bajo nuestro control, es una de las formas más profundas de liberación. El soltar no significa rendirse, sino confiar en que, sin importar lo que suceda, serás capaz de afrontarlo con calma. Los monjes nos enseñan que la vida fluye como un río. Puedes intentar luchar contra la corriente, desgastándote en el proceso, o puedes aprender a fluir con ella, adaptándote a sus cambios y sorpresas. Esa flexibilidad mental es clave para mantener la paz en medio de cualquier circunstancia.
Otro aspecto fundamental para cultivar la paz en el presente es practicar el amor y la bondad hacia los demás. Cuando vivimos atrapados en nuestras propias preocupaciones, es fácil olvidarse del impacto que nuestras acciones y palabras tienen sobre los demás. Pero cada vez que actuamos con amabilidad, cada vez que ofrecemos una palabra de consuelo, un gesto de apoyo, estamos no solo ayudando a los demás, sino también a nosotros mismos. La bondad genera una sensación de conexión, y esa conexión nos devuelve al presente. El amor hacia los demás, sin embargo, debe comenzar por el amor hacia uno mismo. No podemos esperar encontrar paz si estamos en constante lucha interna. Aprender a amarnos a nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones, es un acto de coraje y compasión. No se trata de ser indulgentes o ignorar nuestras áreas de mejora, sino de aceptarnos tal como somos en este momento, sabiendo que somos dignos de amor y paz. Al final del día, todo lo que hacemos en la vida, todas las metas que perseguimos, todas las relaciones que cultivamos, todo lo que buscamos tiene como objetivo final encontrar paz. Pero la paz no se encuentra fuera de nosotros. No está en las cosas que logramos, ni en las personas que conocemos, ni en las posesiones que adquirimos. La paz es un estado interno que nace cuando nos permitimos estar presentes, cuando soltamos el control, cuando vivimos desde el amor y la compasión. Es en esa quietud interior, en ese espacio de aceptación plena del momento presente, donde podemos encontrar la verdadera libertad. Una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando aprendemos a manejar las molestias desde este lugar de calma y presencia, descubrimos que lo que antes parecía un desafío insuperable se convierte en una oportunidad para crecer, para sanar, y para encontrar una paz más profunda y duradera. Así, el último secreto no es otro que el recordatorio de que todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. Lo único que necesitamos hacer es volver nuestra atención hacia adentro, soltar lo que no podemos controlar, y aprender a vivir, momento a momento, en el presente. Ahí es donde reside la paz.